Hola, buenas tardes. Mi nombre es David y soy analista independiente. El objeto de realizar estos videotutoriales es el de intentar ayudar a todas las personas que estén interesadas en formar parte del mundo de la bolsa y a todas aquellas personas que quieran hacer trading utilizando el análisis técnico profesional y las estructuras de impulsos Fibonacci. En este tutorial haré una breve introducción de lo que son los dobles suelos y los dobles techos. Ambas estructuras son de cambio de tendencia como norma general, aunque también se pueden formar dentro de una tendencia y tienen una fiabilidad muy alta y por lo tanto tienen muchas posibilidades de cumplirse una vez que se activan. Antes de nada quisiera hacer hincapié en una cosa que considero muy importante. El trading es muy difícil independientemente de que controlemos las estructuras chartistas o no. Y creo que lo más importante antes de entrar a operar con una cuenta real sería formarse y por supuesto hacer las pruebas en una cuenta demo, ¿no? Mi objetivo es el de transmitir los conocimientos que tengo para evitar que cometáis errores que os pueden costar muchos disgustos y mucho dinero. Yo no voy a decir que este negocio es fácil, ni que vais a haceros ricos con 100 euros y con 10 minutos al día. El que cuente ese tipo de patrañas es un broker o es un vendelibros o es un sinvergüenza. Como norma general, ninguna de las personas que cuentan ese tipo de patrañas operan en el mercado real y mucho menos con su dinero, sino que son vendedores de algo. Tampoco esas personas hacen análisis donde se puede quedar reflejado el nivel de aciertos que tienen. Suelen hacer análisis a todo pasado y no en el mercado de futuro, que es donde se opera en cuenta real, ¿no? Bueno, el trading es muy difícil y será necesario muchos años de formación, no solamente para aprender las estructuras chartistas, que son relativamente sencillas una vez que se saben, pues la aplicación es relativamente sencilla, ¿no? Sino que también hay que controlar aspectos como la gestión del riesgo y sobre todo el aspecto psicológico. El aspecto psicológico será el mayor enemigo que os podéis encontrar, ¿no? Hay que luchar contra las emociones que todo ser humano lleva implícitas, como pueden ser la codicia, la ambición, la euforia, la impaciencia, la rabia, el miedo, y el control de todos estos factores es lo que será difícil y lo que marcará la diferencia entre un ganador y un perdedor. Es tan difícil eso y es tan difícil hacer trading que el 95% de las personas que empiezan pierden todo su dinero o abandonan la cuenta. Por lo tanto, quien realmente esté interesado en aprender, bien sea para dedicarse a este negocio o bien para realizar algunas inversiones esporádicas, deberá formarse lo máximo posible. Esa será la única forma que podáis ganar dinero al mercado. Bueno, voy a pasar a explicar en qué consiste las estructuras de doble suelo y doble techo. Lo primero, antes de empezar a explicarlo, decir que todas las estructuras chartistas tendrán más validez cuanto más tiempo se estén formando. No es lo mismo una estructura que se forma en 6 meses que una estructura que se forma en intradía, ¿no? Tendrá mucha más validez una estructura que se forma a lo largo de 6 meses. Bueno, vamos a pasar a ver lo que sería un doble suelo. Un doble suelo es una estructura que se forma cuando coinciden dos mínimos en la misma zona y un máximo entre esos mínimos. ¿Vale? Aquí lo podemos ver en la ilustración, que se forman dos mínimos en una misma zona y un máximo entre esos mínimos. El objetivo de esa estructura resultará de medir la distancia entre los mínimos y el máximo y proyectarlos por la zona de ruptura. En la ilustración se puede ver en azul, la línea azul sería el resultado de medir los mínimos entre el máximo y se proyectaría por la zona de ruptura. Vale. Luego
Luego veremos unos ejemplos en una cuenta real. Un doble techo es una estructura que se forma cuando coinciden dos máximos en la misma zona y un mínimo entre esos máximos. El objetivo de esa estructura será el resultado de medir la distancia entre los máximos y el mínimo y proyectarla por la zona de ruptura. En la ilustración podemos ver cómo se producen dos máximos en la misma zona y un mínimo entre máximos. La línea azul sería el resultado de medir la distancia entre máximos y mínimos y se proyectaría por la zona de ruptura. Esta estructura solamente se activa cuando se perfora la zona de mínimos. Exactamente igual que en el doble suelo, solamente se activa si supera la zona de máximos. Vamos a ver unos ejemplos ahora en una cuenta real, tanto de dobles suelos como de dobles techos. Aquí realmente es donde se ve cómo se van formando y las estructuras pueden implicar o bien un cambio de tendencia o se pueden formar dentro de una tendencia previa. Aunque como norma general esta será una estructura de cambio de tendencia. Vamos a esperar a que carguen los gráficos. Vale, comenzamos con BBVA. Bueno, pues aquí en BBVA podemos ver cómo se formó un doble suelo. Aquí podemos ver cómo se forman dos mínimos en la misma zona y un máximo entre mínimos. El resultado de medir la distancia entre mínimos y máximo y proyectarla por la zona de ruptura sería el objetivo. ¿Eso quiere decir que el precio se va a parar en esa zona? No, el precio puede continuar subiendo, pero nuestro objetivo quedaría cumplido en esa zona. En este caso se activa en los 8,73 y la estructura quedaría cumplida en los 9,44. Si nos fijamos, en este caso está dentro de una tendencia alcista y dentro de dos impulsos Fibonacci que ya explicaremos en otros videotutoriales en qué consiste. Pero si nos fijamos, aquí tenemos otro doble suelo. Aquí tendríamos otro doble suelo y este sí estaría implicando un cambio en la tendencia, puesto que venimos de una tendencia previa bajista, y la formación de ese doble suelo estaría implicando un cambio en la tendencia. Aquí podemos verlo perfectamente, que se forman dos mínimos en la misma zona, un máximo entre mínimos y el resultado de medir máximos entre mínimos entre máximos y proyectarlo por la zona de ruptura nos daría el objetivo. Entonces en BBVA hemos visto dos ejemplos de doble suelo, uno dentro de una tendencia y otro en un cambio de tendencia. Vamos a ver más ejemplos en bolsas y mercados. Por ejemplo, tendríamos otro ejemplo muy claro que se ha cumplido hace poquito además, y aquí podemos ver cómo exactamente igual tenemos dos mínimos en la misma zona, un máximo entre mínimos, trazamos la distancia entre los mínimos y el máximo y proyectamos por la zona de ruptura. Estaría perfectamente cumplido y también se encontraría dentro de una tendencia alcista. Y una vez más, si nos volvemos a fijar, tendríamos un doble suelo en el mismo gráfico
con dos mínimos en la misma zona, un máximo entre mínimos, y el resultado de trazar la medida entre mínimos y el máximo nos daría el objetivo que, proyectado por la zona de ruptura, estaría cumplido de nuevo, ¿no? Se ve claro. Bolsa de mercados. Vamos a ver otro ejemplo en Endesa. Aquí exactamente igual, ¿eh? Veníamos de una tendencia bajista previa, ¿eh? Nos fijamos en la línea verde, como tiene una tendencia bajista previa, y tras formarse dos mínimos en la misma zona y un máximo entre mínimos, midiendo la distancia entre mínimos y máximo y proyectando por la zona de ruptura, nos daría el objetivo que estaría perfectísimamente cumplido, ¿eh? Aquí lo tenemos en Endesa. Vamos a ver otro ejemplo en Ferrovial, ¿eh? Vamos a ver otro ejemplo en Ferrovial. Este sería un doble suelo que está dentro de una tendencia previa alcista, ¿eh? Lo vemos en la línea verde, ¿eh? Pero tras hacer el precio dos mínimos en la misma zona y un máximo entre mínimos, el resultado de proyectar por la zona de ruptura la distancia entre los mínimos y el máximo nos volvería a dar el objetivo cumplido perfectísimamente. Un poco más adelante en el gráfico vemos como aquí tendríamos otro doble suelo, ¿eh? Aquí tendría dos toques, pero bueno, están relativamente cerca, por eso no lo tenía marcado, porque esto se puede englobar dentro de un canal, pero bueno, podríamos también considerarlo como un doble suelo, ¿eh? Aunque sería más correcto ponerlo dentro de la zona de canales, ¿eh? Vemos como tras medir la zona de mínimos entre máximo y proyectarlo por la zona de ruptura nos saldría un objetivo cumplido, ¿eh? Nos vamos a SACIR y aquí tendríamos otro. Decir que no tiene por qué ser exactamente simétrico, ¿eh? Y que los dos mínimos y el máximo se encuentre el máximo en el centro de los dos mínimos, ¿eh? No tendría por qué ser así. Esto sería un perfecto doble suelo, ¿eh? Puesto que tiene dos mínimos en la misma zona y un máximo entre mínimos, ¿eh? Se mide la distancia entre el mínimo y el máximo y proyectando por la zona de ruptura nos sale el objetivo perfectísimamente cumplido, ¿no? Por lo tanto no tiene por qué ser totalmente simétrico, aunque en un porcentaje muy alto de las ocasiones será simétrico, ¿no? Tenemos a Viscofan también, que sería el último ejemplo de los dobles suelos. Doble suelo considerable en tamaño, ¿eh? Y una vez más vemos como tenemos dos mínimos en la misma zona y un máximo entre mínimos, y el resultado de medir los mínimos en la misma zona y el máximo entre mínimos proyectado por la zona de ruptura nos daría el objetivo que una vez más se cumple, ¿no? Es una estructura muy fiable, se cumple entre el 80 y el 85% de las ocasiones, por lo tanto hay que otorgarle muchísima fiabilidad, ¿eh? Bueno, el doble techo, como hemos dicho antes, sería dos máximos en la misma zona y un mínimo entre máximos, ¿vale? Y el resultado de medir esa distancia entre los máximos y el mínimo proyectado por la zona de ruptura nos daría el objetivo. Vamos a ver unos ejemplos que es como realmente se ven claras las cosas. Vamos a ver un ejemplo en ENI, ¿eh? Y aquí tendríamos un ejemplo claro. Voy a quitar todo lo que hay para que se vea más claro todavía. Bien.
y aquí efectivamente tendríamos dos máximos en la misma zona, vamos a trazar los dos máximos en la misma zona, y un mínimo entre máximos. El resultado de medir la distancia entre los máximos y el mínimo, proyectado por la zona de ruptura, nos estaría dando el objetivo. Aquí se ve bien, se ve claro. Vamos a Monster, aquí hay uno bastante claro también. Vamos a quitar todo lo que hay para que lo veáis más claro. Bien, bueno, pues aquí trazaríamos los dos máximos en la misma zona y el mínimo entre máximos, y aquí la distancia entre los máximos y el mínimo proyectado por la zona de ruptura, que concretamente habría sido aquí, nos habría marcado el objetivo cumplido una vez más. Vemos otro ejemplo en Microsoft. Pues aquí tendríamos otro ejemplo de dos máximos en la misma zona y un mínimo entre máximos. El resultado de medir la distancia entre los máximos y el mínimo proyectado por la zona de ruptura nos daría objetivo. Los objetivos, como estáis viendo, supongo que ya lo sabréis, pero no se cumplen así, sino que los objetivos se van cumpliendo en modo descendente. Es decir, el hecho de que rompa no quiere decir que se vaya a cumplir el objetivo directamente, puede tener correcciones. El stop lo esconderíamos detrás de los máximos. El stop estaría ahí escondido detrás de los máximos. En el caso de que salte el stop y que supere los máximos, pues quedaría anulada la estructura y saldríamos con pérdidas. Vamos a ver más ejemplos. Vamos a ver un ejemplo en Prosegur también. Aquí tenemos el gráfico de Prosegur y podemos ver como una vez más tenemos dos máximos en la misma zona y un mínimo entre máximos. Este ejemplo también podría englobarse donde los canales están muy juntos, los dos mínimos. Al ser la misma vela lo he dado como una posición solamente, porque el máximo y el mínimo me lo está trazando en la misma vela, pero sería un doble techo. Trazando la medida entre los máximos y el mínimo y proyectando por la zona de ruptura, quedaría cumplido el objetivo. Vamos a ver un ejemplo, el último ejemplo en Realia, que casualmente tiene, vamos a ver, dos ejemplos en uno. Uno que se está negociando en estos momentos y otro que ya estaría cumplido. Entonces aquí podemos ver cómo en Realia tenemos dos máximos en la misma zona y un mínimo entre máximos. Midiendo la distancia de los máximos entre mínimos, proyectando por la zona de ruptura nos saldría el objetivo. Y ahora vamos a ver cómo se está produciendo un doble techo. Aquí vemos cómo tenemos dos máximos en la misma zona y un mínimo entre máximos. Proyectando por la zona de ruptura la distancia entre los máximos y el mínimo nos daría el objetivo. Hoy, concretamente,
ha dejado esta vela, después de una gran vela negra. Entonces, ahora mismo tendríamos activado el objetivo desde la jornada de antes de ayer, desde la jornada desde la jornada de ayer, del día 7. Veremos a ver si lo cumple o lo anula, pero esto sería un doble techo activado. Bueno, decir que las estructuras, tanto en el doble suelo como en el doble techo, se activaría cuando, ya lo hemos dicho antes, pero lo vuelvo a repetir, cuando perfora mínimos, y doble suelo cuando supera máximos. Esta estructura tiene una ecuación muy buena, y es una ecuación 1 a 1, que es lo mínimo exigido en cualquier estructura chartista, porque si tienes que, como mínimo, ganar lo mismo que pierdes. No puedes perder, no puedes tener un objetivo en el que se vaya a perder más de lo que se vaya a ganar. Eso no es una opción. No sería una estructura válida, y no sería una estructura de muchísimo riesgo, y no sería recomendable negociarla, a no ser que tuviéramos muchas variables a nuestro favor, ¿vale? Pero en este caso concreto, esta estructura es una estructura que tiene una fiabilidad muy grande, entre un 80 y un 85%, y una ecuación riesgo-beneficio 1 a 1. Bueno, espero que les haya resultado interesante el video tutorial. De aquí en adelante seguiré colgando videotutoriales de todas las estructuras chartistas. Y si alguien está interesado en seguirme diariamente, puede hacerlo en mi blog, y lo puede encontrar en www.dcminversiones.blogspot.com.es, en mi Facebook, www.facebook.com/dcm.inversiones, en mi página de Facebook, Inversiones en Bolsa, y en mi Twitter, @dcminversiones. Muchas gracias.